Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros a Miguel de Juan, el gestor del fondo Argos de Esfera, que nos va a contar pues, todo lo que hace relacionado con su inversión Value Investing dentro de este fondo, que se ha hecho muy famoso por sus cartas a los argonautas, algo que se ha pues viralizado y que mucha gente espera cada mes para leer y para pues entretenerse con las cosas que cuenta Miguel en esta carta a los inversores. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, gracias por venir a Casting Strategies, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, y lo preguntamos porque nos gusta saber cómo la gente llega de repente a ser gestor de un fondo, que no es un trabajo que se enseñe en ningún sitio, ni que se aprenda en ningún sitio, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y qué te ha llevado, primero, al mundo de las finanzas, a interesarte por el mundo financiero, y luego a ser gestor de un fondo de inversión? Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros, a Casting Strategies, y un saludo a los que estéis viendo el enlace. A ver, empiezo casi por el principio. Yo vengo de una familia de empresarios. Mi padre era director de una compañía, de una empresa familiar, pero una empresa de fabricante de quesos. Cuando yo vi que la situación familiar no era la más adecuada, pues empecé a moverme y entré en el sector financiero. Entré primero en Morgan Stanley, ahí en León, después de director de Citibank en León también, siempre no me he movido, la verdad, de León. Después pasé a Banif, después de director de banca privada de Barclays. Y en el año 2010, que es cuando ya las cosas estaban muy complicadas, sí es cierto que yo, ya desde hace unos cuantos años, en el 2001, encontré un libro sobre Warren Buffett, el de Roger Hastrom. Me cambió la vida porque dije, esto yo lo entiendo, sí, tiene todo el sentido para mí. Y a partir de ahí empecé a ver lo que era el value y empezar a manejarlo. Y empecé a hacer mis propios análisis de compañías pues para comprarlas y explicárselas a los inversores de banca privada. El problema es que en banca privada el que te dediques a comprar acciones no es precisamente para lo que te quieren. Te quieren para otro tipo de cosas que generen más margen para la entidad. Como al final estábamos en una situación muy complicada por los objetivos que te marcaban y lo que yo entendía que tenía que hacer, que era, entre otras cosas, pues no explicar todo lo que ese producto suponía para poder colocarlo, yo al final me encontraba en una situación muy incómoda a nivel, si quieres, de conciencia. De valores. Sí, yo sabía que nadie me había contratado para engañar a la gente, pero yo me veía teóricamente forzado a hacerlo y al no hacerlo pues no cumplías los objetivos. Entonces, pues si esto sigue así, Miguel, habrá que renegociar la situación, tal. Digo, vale, yo lo entiendo, o sea, esto significa que o me voy, y por tanto, o me voy o me van. Con lo cual decidí irme. ¿Qué pasó? Pues que desde el año noviembre de 2007 yo tenía un cliente en Salamanca, bueno, lo sigo teniendo, que, claro, desde León a Salamanca la comunicación no era muy fácil, entonces normalmente era a través de correo electrónico y tal. Y un día me dijo, oye, cuéntame algo del tema de la inversión, que hace mucho que no me escribes, y empecé a hacer pues una primera carta tipo cuento. Esa después fue pasando y todos los meses iba haciendo una carta. Normalmente cogía a lo mejor pues una película, sobre todo de cine clásico, y sobre eso explicaba temas financieros. Pues a lo mejor Tarzán. Digo, vale, pues Tarzán, dices, ¿qué tiene que ver eso con el mundo de la inversión? Digo, bueno, pues lo que tiene que ver es que Tarzán controla su área, controla su zona, su región, sabe dónde está, tiene su círculo de competencia y así explicaba el círculo de competencia. Muy interesante. Tonterías de ese estilo. Sí tenía algún cliente que él se centraba en la parte financiera y la mujer veía las películas, entonces sacaban valor los dos. Fantástico. Eso era genial. Y entonces, a raíz de eso fue, como os digo, la primera noviembre de 2007 y una al mes hasta noviembre del 2010, que es cuando yo dejo el banco y empiezo ya con el fondo. Entonces fueron 3 años en los que pasó la crisis del 2007-2008. Afortunadamente la verdad es que lo pasamos bastante bien porque había generado bastante liquidez con las carteras, entonces pudimos
salir con muy bien de esa situación. Y tenía clientes que habían venido de Morgan a Citi, de Citi a Bani, de Bani a Barclays, y estaban viendo que muy tonto no era, que les estaba ayudando. Y cuando les dije, oye, yo me voy a ir, voy a montar un fondo, contigo, ¿no? o que lo sepáis, y el que quiera venirse, que se venga. Entonces se vinieron, no todos los que teníamos en mente, pero sí, empezamos a partir de ahí a gestionar. Muy bien. Una historia interesante. Yo me pregunto ahora, porque, bueno, tienes un fondo value, yo diría que bastante concentrado, ¿no? Sí. Tienes menos de 30 empresas. Sí, ahora hay 23. 23 empresas. Sí. Una idea de value profundo. ¿Cuál es tu visión sobre o sea, cuando compras una empresa, cuál es tu visión? ¿Cómo etiquetarías tu estilo de inversión? Bueno, yo lo etiquetaría como Buffett-Graham o Graham-Buffett, como prefiráis. Vale. A ver, yo no me gusta la guerra que parece que hay dentro del value, el deep value, el value profundo, que parece que es más tipo net-net de Graham, o comprar grandes compañías o compañías excelentes y tal, tipo Buffett. No me gusta porque la mejor inversión que generó Graham fue con Geico. En Geico, en vez de meter un porcentaje muy pequeñito del capital y mantenerse 2-3 años, tuvo que meter un importe muy importante del partnership que tenía, y se mantuvo durante muchísimo tiempo. Y fue la compañía que mejor le funcionó, y además lo decía él, reconociendo que esa sola inversión había generado más que todas las otras estrategias anteriores. Y por el lado de Buffett, pasa un poco lo mismo. Buffett prefiere comprar grandes compañías, pero porque tiene muchísimo volumen. Pero recuerdo, en algún sitio lo tengo en casa, pero no te sé decir ahora dónde, que creo que fue Said Ardashti, un inversor de estos de origen hindú americano, un chavalín, que le envió una carta preguntándole a ver cuál de los dos estilos era mejor. Entonces Buffett le decía, sobre la propia carta, le puso un círculo y dijo, tipo deep value, esto mejor para pequeños patrimonios, y el otro, esto mejor para grandes compañías, los dos funcionan bien. Entonces, realmente los dos funcionan bien. Claro. Yo he utilizado los dos. Digamos que mi objetivo inicial es, si puedo, busco empresas excelentes, empresas que por compounder, que van creciendo el valor intrínseco, y que con el paso del tiempo simplemente la compañía va mejorando su posición, el margen de seguridad te va aumentando. Pero si encuentro una compañía tipo net-net, pues hombre, en vez de tener el dinero para la liquidez, aprovecho y lo compro. Que yo creo que eso es un poco lo que también hizo Warren Buffett, porque si ves su portfolio, si ves lo que hacía, pues a veces vendía todo su portfolio y solo se quedaba 2 o 3 compañías, que eran esas que consideraba que se las quedaba a largo plazo, porque veía que venían curvas o lo que sea, y vendía todo el portfolio. Es decir, quizá las net sean compañías para tener menos tiempo en el portfolio, y las otras sean compañías igual para tenerlas 20 años. Quizás esa sería para ti la distinción. Exacto. A ver, una compañía net, el problema que tiene es que generalmente son empresas mediocres, es decir, el beneficio neto sobre ventas pues rara vez te supera el 5%. Y sobre el capital, la rentabilidad tampoco es especialmente excesiva. La ventaja que puedes tener es, vale, es mediocre. Si yo siempre busco compañías que no tengan deuda o que tengan una deuda muy, muy pequeñita, sobre todo con las net, para que en el caso de lo peor, al final digas, oye, pues mira, termino liquidándola, pero la deuda no es un problema en este caso. A ser posible que puedan ganar dinero, que hayan ganado dinero en los últimos años, pero de hecho me pasó en 2012, creo recordar, 2011 escribí un artículo sobre Gamesa. Y además era un artículo que empezaba como un homenaje al primer artículo de Graham en el año 32, diciendo, a ver, esta empresa, los clientes que la están vendiendo entre 1,8 y 2 euros por acción, yo pensaba que estaban tirando el dinero y explicaba el porqué, ¿no? Y era de las típicas net. Luego salió de vicio, o sea, salió estupendamente la compañía, porque
se desplomó del 1,82 euros, cayó hasta 1,05 a los 3 meses, con lo cual el que la comprara se acordó de mí y de mi familia, pero a los 12 meses de haber escrito eso, en el Confidencial escribí, digamos, como hace un año escribí esto y ahora os digo lo que ha pasado. Y lo que pasó fue que realmente la compañía ya estaba pues en torno a los 3 y pico, 4 euros. O sea que había recuperado las pérdidas y había subido más. Yo no la compré, desgraciadamente, un error de estos de emisión, porque para mí tenía más deuda de la que me gustaría, pero realmente merecía la pena. Tú tienes en tu fondo TKI, sí. Sí, que ahora está muy, muy famosa, Paramés la tiene mucha gente. ¿Qué tipo de empresa dentro de estos dos es esta y por qué? A ver, para mí no es una compounder, es decir, yo no es una de las empresas que quiera tener para largo plazo. Es más, la tuve en la etapa anterior, cuando estábamos en la gestora anterior, le sacamos creo recordar que un 28%, 28 con algo. A ver, funcionó bien para lo que fue el periodo de tiempo, que eran como 8 meses o 10 meses, una cosa así, pero le teníamos que haber sacado más, solo que nos pilló, digamos, el aviso de ampliación de capital, se desplomó justo en ese día un montón y por esperar a ver si recuperaba parte de esa caída, pues al final lo terminé vendiendo a un poquito más abajo. Pero bueno, salimos en positivo. Ahora mismo la compramos casi hace un año, en diciembre, y estamos ganándole a fecha de ayer un 35%, pero yo estaba subiendo como un 8 o 9%, o sea que será, pues imaginaros, un 45%. Sí, lleva 2 días, claro. Fantástico. Claro. Entonces, es una empresa de las que yo consideraría mediocre, que ha tenido más deuda de la que a mí me gustaría y tal, pero que realmente la compañía está muy, muy, muy barata por valor de activos. Entonces, simplemente por eso es una opción que puedes tener pues a corto plazo, en torno a 3, 4, 5 años como mucho, a lo mejor, para darle margen a que el mercado se dé cuenta que realmente los activos valen más. Contraria, ¿no? Una idea sí. En esta en particular hablo, ¿eh? Decir que sí. Yo, de hecho, la idea la saqué a través de la carta de Cobas, porque lo que sí que me gusta es cuando no es una idea mía propia, yo cito de quién. Entonces, en este caso yo lo puse en la carta a los argonautas de, a ver, esta la hemos sacado de Cobas, afortunadamente habíamos comprado por debajo porque ellos habían comprado mucho antes y tal. Y después, a través el chico Mitch Mintzer, que es el americano, que creo que es el que ha descubierto realmente todo el grupo TK a todo el mundo, pues viendo el análisis y demás veías que tenía todo el sentido. Pero ya te digo, es una de las compañías en las que yo no quiero estar, pues igual que con Arcelor, no quiero estar 10 años con ella, no me merece la pena. ¿Y qué ha pasado con value investors como Paramés, que durante toda su vida han hecho una inversión de grandes compañías, buenas compañías, BMW, compañías muy saneadas, sin deuda, altos retornos, altos roces, bla, 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 y de repente Arista. Este tipo de empresas y un desastre absoluto de 2 años? Perfil, o sea, ¿por qué ese cambio tiene sentido? A ver, ¿Hacia dónde va? Yo no lo sé, porque no sé cuál es realmente lo que estaban pensando, no tanto por una... A ver, desde mi punto de vista y con todo el cariño para ellos, creo que el problema que han tenido es... les ha ido todo muy mal en las grandes apuestas que han hecho en los últimos años, porque no solamente estaba el grupo TK, que yo, por ejemplo, he salido con bien en las 2 ocasiones. Bueno, en esta todavía estamos invertidos, pero está yendo cada vez mejor. Mientras que ellos, al comprar más arriba, pues lógicamente no pudieron salirse y ya han tenido que asumir todo el descalabro. Con Arista, yo, cuando salió publicada que la tenían ellos y demás, pues lógicamente le echas un ojo, porque dices, a ver, Paco no es tonto, sabe gestionar, es de lo mejorcito que hay en España, o sea, si él está mirando algo y está tan convencido, es raro que se vaya a equivocar. Pero hay veces que pasa. Y no es tanto porque, desde mi punto de vista, no creo que sea un cambio de estilo de gestión o que hayan seleccionado otra cosa, simplemente les parecía que esa estaba especialmente barata. Cuando yo la miré, era una empresa de muy bajos márgenes, porque claro, el tema de las harineras, pues queramos que no es una empresa que te genera unos altos márgenes. Entonces, ni tienes marca, ni tienes cosas. Claro, tienes tamaño,
que te puede permitir a lo mejor ajustar mejor los costes que otros, pero es que aún así el margen final es ridículo. Entonces, cuando encima ves que la compañía tenía mucha deuda, a poco que te vaya mal la situación económica, dices, esto me lo puede dar al traste. Entonces, hay veces que aciertas por no meterte, y otras veces que fallas por no meterte. O sea, le podía haber salido estupendamente. Luego se juntó pues todo el volumen de lo que habían invertido, que claro, es un volumen muy grande y para salirte ya no es tan fácil. Entonces, fue una situación complicada, pero junto con Dixon Carphons, el grupo TK, porque también tenían... Ahora Renault también, es que claro... Sí, pero por ejemplo, quizás... Renault yo también la tengo. Tengo en el sector automovilístico, tengo Porsche Holding, tengo Exor, que es el holding de Fiat. Sí, y demás. Fiat, por ejemplo, yo me gusta mucho más Fiat. Tengo Renault y... Sí, a mí también, pero tengo Renault y tengo Brembo. Brembo es la de los de disco y demás. Nosotros la hemos tenido mucho tiempo, una gran compañía. Ahora mismo las tres, bueno, las cuatro incluyendo Brembo, están como de capa caída, igual que pasa con Arcelor. O sea, en todo el sector, digamos, relacionado con sector automovilístico, acero, está de pena mora. ¿Cuál es el problema? Pues que esta situación no se va a mantener para siempre. Llegará un momento en el que la situación se normalice. Entonces, a partir de ahí, dices, bueno, pues evidentemente esto tiene que funcionar mejor. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con Renault? Con el tema de una NetNet, o más que NetNet, que no sería la definición teórica, pero digamos que infravalorada por valor en libros, ¿no? Eso es. O, como digo yo, de las compounder me interesa su futuro y de las otras no me da igual el futuro, me importa el valor en libros. Exacto. El problema es que el valor en libros te puede cambiar. Entonces, cuando hicieron la presentación sobre Renault, la compañía valía en bolsa lo mismo que la posición que tenían en Nissan. Sí. Ahora ya no es así. ¿Por qué? Pues porque Nissan se ha desplomado. Y no solo eso, sino que, bueno, una cosa que yo no sé cómo tú lo verás, es el problema, claro, en el Consejo de Administración. Es decir, yo me imagino una empresa descabezada. Sí, con Carlos Ghosn en la cárcel. Claro, con el CEO en la cárcel. Se ha ido todo. Claro, una empresa apostar por una empresa descabezada, ¿qué puede estar pasando dentro de la empresa, no? No sé, es una pregunta yo, que te hago. Más que el caso de Renault en concreto, y asumiéndolo un poco como el general para todo el sector, yo creo que están ahora en un proceso de reajuste a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo en la etapa anterior, en la gestión anterior, una de las compañías que tenía era Linamar, que es una compañía también auxiliar del sector automovilístico. El problema, por lo que la deshice y no he vuelto a recomprarla y ha terminado cayendo más, pero no la he recomprado porque la apuesta que tenían, las inversiones que habían hecho era pensando en un escenario en el que el proceso de vehículo de combustión a vehículo eléctrico iba a pasar por una etapa más prolongada por el vehículo híbrido. Y ahora mismo la sensación casi es que el salto va a ser más rápido. Más rápido. Con lo cual es una inversión que has hecho, y eso pasa con las empresas que su tesis parece ser que es errónea, ¿no? Y entonces van a tener que asumir ese ajuste pues mucho más rápido de lo que pensaban. Entonces pues eso supone problemas a futuro. Las empresas automovilísticas pues les está pasando un poco lo mismo. Desde luego. El CAPEX ahora es brutal para adaptarse a... El otro día vi, creo que fue en Libre Mercado, la noticia me parece que era de Toyota y estaban que continuaban con su apuesta por el vehículo de hidrógeno. Pero claro, dices, al final el problema de la tecnología es que no sabes cuál va a ser la que funcione. Entonces pasó en la época de los años 80 con los vídeos, el sistema beta era tecnológicamente mejor que el VHS, pero al final el que se mantuvo o el que consiguió el estándar fue el VHS. Sí, que nadie sabe muy bien por qué, porque es el triunfo de los mediocres. Yo no lo sé, muchas veces, ¿no? Sí, pero te pasa un poco como con Microsoft y Apple. El sistema de Apple era, y supongo que será mejor, pero no soy experto informático, o sea, no tengo ni idea. Pero sí es cierto que como Apple estaba cerrado, te obligaba, digamos, a pagar, y Microsoft se expandió por todo el mundo, digamos, captó mucho más negocio vía a dejarse querer, estar por todas partes, a dejarse querer.
Con el VHS pasó un poco lo mismo, también era el que se convirtió al final en el estándar. El problema es que una vez que tienes el VHS y dices, vale, esto ya, no, luego te sacan que si los discos, el Blu-ray y tal, y ahora ya ni Blu-ray ni nada, o sea, ya te lo descargas automáticamente. Entonces, el problema de la tecnología es que es difícil saber realmente cuál va a ser el que termine triunfando. Por eso yo, en temas tecnológicos, y tengo amigos gestores que están muy metidos con ello y confían con un fe ciega y absoluta, a mí me da el repelús de no sé realmente hasta dónde puedo meterme con ello. Como no es mi dinero, que bueno, lo es porque también estoy invertido en el fondo, pero como es el dinero de los argonautas, yo las tonterías, las justas. Las justas, claro. A lo mejor la tontería es no haberme metido en tal compañía, pero prefiero hacer el tonto. Bueno, Warren Buffett no dice que se arriesgarme. gana más dinero por lo que no haces a veces que por lo que haces, ¿no? Sí, es como lo de la primera regla de la inversión y la segunda, ¿no? La primera es no perder dinero, la segunda no olvidarte de la primera. O, como dice Buffett y Munger, procuramos saltar vallas de 20 centímetros en vez de 2 metros. Pues, yo hay cosas que sé que puedo controlarlas mejor, que a lo mejor no son punteras, no son muy exóticas, pero sé dónde tengo el riesgo. Perdón. Entonces prefiero poner el dinero de los argonautas en ese tipo de compañías que no pues estar... me he quedado... No, tranquilo. Hablamos nosotros. ¿Qué querías preguntarle? Yo quería preguntarle, de hecho. Venga, pero está el hombre ahora... No, mira, hay un... Así hablas tú. Correcto. Bueno, ahora que parece que he recuperado, que no aclarado. quedarme en tratar de conseguir rentabilidades espectaculares por entrar en algo que es, pues eso, lo más esotérico, lo más exótico. Claro, igual no entiendes y luego te puedes salir mal. Claro. Yo sí que quería hacerte una última pregunta, que es respecto de estos dos, digamos, dos grandes ideas, las empresas compounder que las quieres mantener en el tiempo, las empresas, vamos a llamarle net, como has dicho tú, esas otras. ¿Cómo está el tema de tus distribuciones? Es decir, tú, el core del portfolio prefieres las compounder y luego las otras más distribuidas en inversiones más pequeñas, bueno, quizás más diversificadas. A ver, ahora mismo yo creo que pesan más las compounder que las tipo infravaloradas por activo, pero no necesariamente porque sea una compounder voy a tener más peso. Lo procuraré, lo que pasa va a depender siempre del precio y el margen que le vea. Pero por ejemplo, algunas de las que más peso tienen no son de las compounder. Pues por ejemplo, Renault me parece que es la tercera posición en estos momentos. Entonces, realmente el peso, entiendo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero el peso debería ir en función de cuál es el margen de seguridad que le prevés. Correcto. Te puedes equivocar. O sea, que lo haces tal cual con esa criterio. Por poneros un ejemplo, con una de las posiciones que yo entiendo que terminará siendo prioritaria dentro de un tiempo, no porque esté comprando más, sino porque realmente haga recorrido. Va a tener recorrido, fue una que posiblemente fuera el mayor descalabro que yo he sufrido en compra de acciones. Es una compañía australiana, Ausdrill, ahora le han cambiado el nombre a Perenti, pero cuando yo empecé comprando esa compañía, creo que fue noviembre de 2014, de ahí, además empecé metiendo un 4% del patrimonio del fondo y se terminó desplomando. Se desplomó tanto que estábamos con un menos 80%. Yo había seguido comprando porque para mí la compañía valía todavía bastante más. Cuando en agosto del 2015 fue la última compra que hice, metiendo muy poquito, doblamos posición, tan barata que estaba. Claro. A partir de ahí empezó a subir y fue una auténtica gozada. Deshicimos posición parcialmente con algunas y luego ya al final, con el cambio de gestora, por hacer liquidez y proteger el patrimonio de los argonautas, pues ya terminé deshaciéndola toda. Pero es que esa compañía ahora mismo nos está dando pues otro 80%, o sea, a mayores de lo que sacamos en la etapa anterior, ahora le estamos sacando un 80% más. Y todavía vale más. ¿Cuál es tu compounder ahora? A ver, la que mayor peso tiene en estos momentos y que para mí es compounder y una de las mejores empresas, no solo españolas, sino mundiales, es Ferrovial. Ferrovial, sí. Okay. Y además Ferrovial... O sea, tú le ves mucho recorrido a Ferrovial. Sí. Ferrovial
tiene prácticamente ya aprobado a falta de los últimos flecos, o sea, quiero decir que los últimos flecos ya para que empiecen a construir la tercera pista de aterrizaje en Heathrow, y eso le va a dar un bombazo. A mayores, siempre se dice, pues siguiendo a Buffett, porque al final todos los value lo que hacemos es o seguimos a Buffett o a Graham o a cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Pues siguiendo a Buffett, todos decimos, no, yo quiero una empresa que esté bien gestionada por un equipo gestor tal, si es familiar mucho mejor. En este caso se cumple. Lo tienes todo. Entonces, son muy buenos gestores, no hacen tonterías ni siquiera con su propio patrimonio particular a través de la SICAV. Lo que están haciendo y lo que han estado haciendo a lo largo de los años con la compañía es incrementar el valor. Entonces, para mí es una auténtica gozada estar con ellos. O sea, al final es, me invierto y me hago socio de la familia del Pino, claro, en este caso. Entonces, mientras ellos vayan bien, quieran, ¿no? Va a haber problema. Tiene todo el sentido, vamos. Pues un placer charlar contigo sobre empresas. Espero que vuelvas más al programa, porque ha sido, la verdad, una gozada hablar contigo sobre ya empresas, inversiones y cómo lo ves tú desde tu punto de vista. Interesante. Pues sí, muchas gracias y ya te digo que esperamos tenerte aquí. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los que estáis viendo el vídeo. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver este vídeo. Ya sabéis dónde estamos. Si queréis ver nuevos vídeos, acudir al canal. No olvidéis seguir al canal. No olvidéis buscar las cartas a los argonautas, donde podéis leer toda la sabiduría que destila Miguel en su discurso. Y aquí nos vemos en próximos vídeos en Casting Strategies.